todos, yo soy Ricardo Andrade y en este video vamos a hablar sobre Spinoza y su filosofía alrededor del deseo humano. Entonces, ahora, la idea de Dios, para entender a Spinoza primero necesitamos entender todo el contexto de lo que es la idea de Dios para poder llegar al deseo humano. Ahora, como se conoce popularmente, la idea de Dios en Spinoza es como un panteísmo, es decir, todo lo que se conoce, toda la realidad, está formada de alguna manera de una esencia divina. Ahora, ya que estamos hablando de esencia divina, debemos de entender cómo funciona esto. De principio, como ya vimos, Dios es todo lo que expresa y no tiene una causa. ¿Qué quiere decir con que no tiene una causa? Es decir, no hay algo que cause esencialmente a Dios. Sin embargo, Dios causa todo el mundo. Es decir, Él es la causa de todo el mundo, pero no es una causa separada, no es una acción que se separa de su creador. En este sentido es la realidad, es decir, todo lo que se conoce como realidad es causa de Dios, porque Dios es en esencia todo lo que es el mundo. Entonces, Él causa el mundo porque es su esencia, está inscrita en su esencia el mundo, y aparte no es causado por nada. A esto se le conoce como el tema de la causalidad. Ahora, para entender cómo se relaciona el deseo con la idea de Dios, tenemos que entender cómo llegamos de la idea de Dios al deseo. Ahora, si bien Dios es infinito y tiene los atributos conocidos de una deidad, como la infinitud, como la omnipotencia y todos estos atributos, nosotros solamente conocemos dos atributos. Es decir, Dios tiene atributos infinitos, tiene Dios atributos infinitos. Sin embargo, de estos atributos infinitos nosotros solo conocemos dos, que van a ser los atributos de la extensión y del conocimiento. Lo que va a componer la realidad son estos dos atributos que, sin embargo, van a tener modos de la realidad. Es decir, si nosotros pensamos en un vaso, no estamos conociendo la idea de Dios pura, es decir, la idea de Dios infinita, porque al final el vaso es finito. Cuando estamos pensando en el vaso, estamos observando, estamos conociendo un modo de la esencia de Dios. Y a esto se le van a llamar los modos de la esencia, es decir, los modos de los atributos de Dios, es decir, conocimiento y extensión, como ya lo vimos. Ahora, del conocimiento y de la extensión, entonces va a existir un paralelismo, es decir, va a haber un correlato entre la extensión y el conocimiento. Ahora, el conocimiento son las ideas que nosotros tradicionalmente entendemos que están en un estado mental. Y la extensión es lo que nosotros tradicionalmente conoceríamos como materia, ¿ok? Entonces, va a haber un correlato entre el conocimiento y la extensión y que van a estar de cierta manera unidas, pero no se van a topar, porque ahorita vamos a llegar a la parte de las ideas inadecuadas, cómo formamos esto. Ahora, antes de llegar a las ideas inadecuadas, es importante mencionar cómo se relaciona el cuerpo con el alma. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros vamos a entender cómo nosotros estamos participando de la esencia de Dios y cómo somos un modo, pero también un modo de estos atributos. ¿Ok? Entonces, los atributos de los modos los modos de los atributos de Dios se van a expresar
en el ser humano a través del cuerpo y el alma. ¿Ok? ¿Qué es el alma? No es otra cosa más que la idea que nosotros tenemos del cuerpo humano. Es decir, el conocimiento, la idea, el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Y es por eso que va a existir un paralelismo. Lo que nosotros entendemos como que somos nosotros, lo que tenemos como en el entendimiento de nuestra esencia, no es otra cosa que la idea de la extensión de nuestro modo de ser de Dios. Ahorita llegaremos a la idea de la esencia humana, porque hasta ahorita no hemos hablado de una esencia. La esencia, antes de eso, tenemos que entender cómo esta correlación no es siempre efectiva, es decir, no es necesariamente correcta. Para esto, Spinoza nos va a dar la explicación de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es una idea inadecuada y una idea adecuada. Las ideas inadecuadas son aquellas que nacen propiamente de un conocimiento o de una idea que no tiene un correlato con una extensión propia. Es decir, si yo pienso en un unicornio, no puede haber un correlato de una extensión de un unicornio. Por lo tanto, eso es una idea inadecuada. Las ideas inadecuadas pueden venir de la imaginación o pueden venir de una afección de las pasiones al conato. Y entonces ya me paso al siguiente punto, que es el conato. El conato está dirigido intrínsecamente con la esencia humana. Es decir, la esencia humana, para Spinoza, es en general el deseo. La esencia humana, lo que nos mantiene como seres humanos, es el deseo. ¿El deseo a qué? El deseo a permanecer en el ser. Esto es el conato. Es decir, es ese impulso natural de nosotros como humanos para poder permanecer en una existencia. Este conato no es propio del humano, es propio de todos los modos de ser de los atributos de Dios. Es decir, todas las cosas que están dentro de la realidad tienen un conato. Ahora, el cómo aumentamos y reducimos este conato, una idea spinoziana, es decir, cómo nosotros llegamos a hablar de una relación del conato con el mundo. Bueno, es a través de este impulso de quererlo incrementar o bajar. Es decir, nosotros vamos a tratar de llevar nuestro deseo hacia el ser o hacia una existencia que no está dirigida, vaya la redundancia, a permanecer en el ser. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a reducir los conatos. Y aquí es donde entra la parte del deseo, porque del deseo y de las pasiones. Las pasiones lo que nos van a dirigir nos van a afectar en el sentido del deseo. Las pasiones van a afectar esto. Y entonces nosotros vamos a poder tener ideas adecuadas o inadecuadas de acuerdo a cómo nosotros manejemos a través de nuestro deseo esto. Es decir, cuando yo tengo una idea adecuada, puedo pensar en aumentar mi conato. ¿Cómo llego a esta idea adecuada? Bueno, porque mi deseo es permanecer dentro de este ser. ¿Cómo sé que es una idea inadecuada? Porque me va a llevar a una idea que no tiene un correlato entre una extensión y el conocimiento. ¿Ok? Entonces, esto es a grandes rasgos la filosofía spinoziana y la filosofía del deseo.
Espero esto haya servido de más claridad y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.